buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Hoy un día frío, lluvioso. Afortunadamente también para todos, ¿no?, que llueva en Granada. Y hoy tenemos un encuentro de los que hacemos de vez en cuando desde Filming Granada, un encuentro que es encuentro / homenaje al cine Madrigal. La Oficina de Cine de Granada, aparte de facilitar rodaje y promocionar el sector audiovisual granadino, pues organiza actividades para difundir el cine y hacemos como un par de actividades cada año, más o menos. Hemos traído a directores, a productores, a directores de casting, a montadores, a críticos de cine. Por aquí he pasado pues gente como Iciar Arbollaín, guionistas como Fernando Navarro, directoras de casting como Eva Leire y Yolanda Serrano, y queríamos desde hace tiempo, desde hace un año, que le dieron al Cine Madrigal y a Juan Torremolina un premio en la Diputación, el premio Granada Coronada, pues queríamos hacer un encuentro con Juan como gerente del Cine Madrigal y también como distribuidor, o sea, como exhibidor de cine, el más antiguo que hay en la ciudad. Y ver un poco la figura también de ese empresario de cine que mantiene una sala de cine durante muchos años y que es un poco una figura desconocida dentro del mundo del cine. El cine Madrigal ha resistido pues muchas crisis y muchas etapas diferentes, ¿no? Si pusiéramos a hacer recuento, pues desde que llegó la televisión en color, el cine Madrigal se inauguró en septiembre del año 1960, llegó después la televisión en color, llegó el VHS, llegaron los videoclubs, llegaron después las salas multicines, el DVD y más recientemente pues las plataformas de streaming que todos conocemos, el salto en la proyección del analógico en 35 al digital. Después llegó la pandemia, el COVID-19, cerraron todo, incluidos los cines. El IVA del cine subió al 21%. En fin, ha sido un ejemplo de una historia de resistencia en el mundo del cine de Granada. Por el camino han quedado pues muchos otros cines históricos. Y tiene el mérito de ser incluso el último cine analógico en 35 milímetros de España. Que eso, dicho así, es asombroso, ¿no? Es un mérito en sí mismo, ¿no? O sea, el último mohicano de los cines que proyectaban en película, ¿no?, antes de pasar al digital. Es la última empresa familiar cinematográfica que hay en Granada, porque todas las demás ya desaparecieron y las que quedan son pues grupos de empresas grandes tipo Kinépolis, etcétera. Y es la única gran sala de la época dorada de los cines de Granada, la única gran sala con una gran capacidad para casi 500 espectadores, o 500 y pico, que queda en el centro de la ciudad, algo que también va desapareciendo de todas las ciudades poco a poco. Hay quien dice que es el Cinema Paradiso de Granada. Eso ya ahora nos lo dirá Juan, si está de acuerdo o no. Y Juan es parte de esa historia, es uno de los culpables de que todo esto haya llegado hasta hoy, ¿no? Antes de entrar en la charla, quería pues repasar brevemente un poco quién es Juan Manuel Torres Molina González. Pues un granadino que es abogado, estudió Derecho en Granada, ejerce como abogado. Antes de eso estudió en el Colegio Mulhacén de Granada, el bachiller y el COU. Después cuando acabó Derecho, inició los estudios de Ciencias Políticas, hizo el curso de Práctica Jurídica en los años 90 y desde el año 90 pues un abogado en ejercicio que pertenece al Colegio de Abogados de Granada. Y desde el año 84 pues es el gerente y el copropietario del Cine Madrigal y también lo fue de la empresa de fotográfica de Torremolina
que creó también su padre, ¿no? Ha sido colaborador en medios de comunicación, sobre todo en radio, desde los años 80 y 90, en varias emisoras, Antena 3 Radio, Canal Sur Radio, La COPE, Radio Contadero, y después también ha hecho televisión, la antigua Alhambra Televisión, del grupo Radio Granada, y en Localia dirigió y presentó pues, un espacio sobre cine, ¿no? Y ha hecho muchas otras cosas, pero bueno, estaríamos aquí leyendo el currículum toda la tarde. Nos acompaña en esta charla coloquio, que pretende ser un diálogo a tres bandas con después intervención del público, pues Jesús Len, que como todos sabéis es un periodista cultural de la ciudad, colaborador de Ideal, director de varios festivales de cine y literatura, también con un pie dentro de la gastronomía local últimamente, o casi los dos pies, y bueno, y también un cinéfilo y un amante del cine que se pone en el madrigal hoy día, ¿no? Dicho esto, pues yo quería hacer una primera pregunta a Juan, que era un poco que nos explicase quién es quién en la familia Torres Molina, porque a mí me han preguntado, pero Juan es el hijo, es el nieto, ¿quién montó el cine? ¿Quién era el abuelo? ¿Quién era el fotógrafo? A ver. Bueno, realmente el patriarca de la saga Torres Molina es mi abuelo Manuel. Él es el que inicia la fotografía. Él es, suelen decir, yo siempre lo he oído, que es discípulo de Ayola y que él empieza en la carrera, se dedica, bueno, a crear y a inventar ciertas prácticas fotográficas, le gustaba mucho. Y he oído, sobre todo desde aquí, desde Granada, desde la Universidad de Granada, que podría ser el Cartier-Bresson español, a la hora del tipo de dedicación que tuvo a la fotografía y de los descubrimientos que hizo. Yo se lo agradecí mucho. Claro, uno no sabe que su abuelo ha sido tan... o tiene ese reconocimiento. Y bueno, partiendo de la base de la fotografía, este hombre tenía tal vínculo con la fotografía y tal dedicación que quería arrastrar al resto de la familia con él, y especialmente a mi padre. Mi abuela Pura y él tuvieron dos hijos, mi tía Trinidad y mi padre, Juan Torres Molina, y él quería que mi padre se dedicara, que siguiera sus pasos. Durante mucho tiempo, efectivamente, mi padre cogió una cámara, colaboró con él, pero mi padre quería hacer derecho. Parece que también lo tenemos un poco en la sangre, en la familia. Y tuvo que costearse los estudios contra las pretensiones de mi abuelo, porque él quería emprender un camino diferente. Terminó la carrera, lo destinaron en Sevilla como inspector de trabajo y tuvo que volverse a Granada porque recibió la llamada de socorro de mi abuela Pura diciendo que había días que no comían porque mi abuelo se dedicaba a gastarse todo el dinero en químicos, en revelado, en material fotográfico, y que algunas noches pues, se encontraba con la cama llena de pruebas fotográficas, revelados y negativos. Entonces pidió la excedencia, volvió a Granada y organizó un poco pues, todo lo que posteriormente fue el estudio fotográfico Torres Molina, que tuvo su enclave primero con alquiler a mediados de la carrera, y luego mi padre pues, se encargó, como hacía todo el mundo en aquella época, con un crédito hipotecario, de levantar el edificio donde está el Cine Madrigal, que también estaba el estudio fotográfico Torres Molina. Y a partir de ahí, a él le gustaba muchísimo el cine. Su distracción con sus amigos y sus salidas era para ir al cine. A él le atraía todavía más que la fotografía, la imagen en movimiento. Le gustaba ver películas. Y un poco de ahí aparece el Cine Madrigal. Es decir, es la combinación de la fotografía con sus propias ambiciones y sus propios gustos los que lo llevan a crear un cine que al principio estuvo tutelado
por parte de los hermanos Casados del cine Aliatar, los primeros meses, porque él no comprendía muy bien los sistemas de contratación, ni los comprendía, ni creo que... Y creo que le costó muchos años entenderlos, porque la verdad es que siempre ha sido muy, muy curioso cómo se ha movido este mundo de la distribución y la exhibición cinematográfica. Y bueno, pues mi padre se casó con Ana María González Martínez, con mi madre. Ella era médico de profesión, había sacado la carrera de medicina, dejó la carrera para acompañar a su marido en la aventura del cine y la aventura de la fotografía. Tuvo 3 hijos, yo soy el mayor de los 3, Juan, José y Manuel. Y bueno, pues a mí me pasaba un poco como a él, lo que más me gustaba era el cine, mi inquietud iba por el camino al cine, a mí me chiflaban las películas ya desde pequeño. Además, era curioso porque me costaba mucho ir en Granada en invierno, mis padres eran bastante estrictos y no querían que saliéramos entre semana ni incluso los fines de semana, y aprovechaba para ir al cine en Almuñécar. Yo recuerdo que las tardes del mes de agosto en la playa me recorría el cine Coliseo, el cine Bikini, el cine Galiardo, el cine San Cristóbal, era todas las noches en el cine. Mis salidas eran ir al cine, en la mayoría de las ocasiones también con mis hermanos y con mis amigas, pero esa era mi distracción en verano. Entonces, bueno, de ahí me viene un poco esa afición exagerada por el cine, que me ha llevado un poco a luchar por mantener el cine madrigal. En el momento que mi padre fallece, en el año 84, ya lo había hecho con anterioridad mi abuelo y mi abuela, cuando mi padre fallece, pues mi madre se encuentra con 3 hijos relativamente pequeños. Yo acababa de terminar primero de Derecho, mi hermano Pepe iba a entrar en la facultad y mi hermano Manolo pues todavía no, estaba en el colegio y no sabía lo que quería hacer. Entonces, bueno, fue ella un poco la mujer valiente, porque ya lo contaré, durante esos años además el cine tuvo una crisis muy importante y unas deudas también muy importantes para la familia, y estaba un poco abocado al cierre y se salvó precisamente por ella. Haciendo una pausa y antes de seguir avanzando, esa Granada de los años 60 que ven nacer el cine madrigal, ¿cómo era? O sea, ¿cuántos cines había en Granada en esa época? ¿Qué relación existía entre esas salas? ¿Qué recuerdas tú de aquello? Bueno, yo recuerdo de una manera más lejana los cines del Zaidín. Yo recuerdo haber hablado con Julio Álvarez, que me decía que ahí estaba también el cine central, pero yo sobre todo, y bueno, él abrió luego y tuvo los Vergeles en aquella zona, pero yo sobre todo recuerdo porque yo los cines del Zaidín no llegué a acudir como espectador, pero sí recuerdo perfectamente pues el cine Aleatal, el Capitol, el Goya, el Regio, el Granada, el Palacio del Cine, que luego se convertiría en Multicine Centro, el cine Alhambra, el cine Príncipe, el Gran Vía, el Astoria, todos aquellos eran cines de una sola sala, hermanos del cine Madrigal. De hecho, el Madrigal abrió antes, fue el penúltimo de los cines que abrió en Granada como sala única, luego abriría el Palacio del Cine, que era el cine más grande de Granada y el más moderno, justo después de abrir el Madrigal. Que después se convirtió en los Multicines Centro. Luego se convirtió en los Multicines Centro. Ocupa el mismo espacio físico que ocupaba el Palacio del Cine. Era un edificio singular dedicado única y exclusivamente al cinematógrafo. Y el cine durante esas décadas 60, 70 hasta los 80 era como el medio de entretenimiento más popular que había en la ciudad, ¿no? Sí, vamos a ver, el sistema, todo era diferente a como se hace hoy día, porque como la asistencia era masiva, la gente efectivamente, como dice Julio, era su distracción lo de ir al cine, entre otras cosas, porque en aquella época la televisión era en blanco y negro. Algunos hogares la tenían, otros no, pero la manera de ir a ver el color era ir al cine, en el año 60, cuando abre el Madrigal. Claro, el sistema era fundamentalmente de venta de butacas, pero venta de butacas numeradas,
contando con que no existen los avances tecnológicos que existen hoy día, informáticos, para poder expedir una entrada señalando simplemente en un plano, sino que en aquella época además había que ir a Gobernación, en Gobernación había que, porque eso se arrastró posteriormente, yo todavía viví aquello. No el tema de las entradas numeradas, porque eran muy complicadas y tratábamos de evitarlas, y especialmente cuando ya no había esas cantidades de público que reclamaban, sobre todo los domingos, que era el día más fuerte de la semana, aforos completos, pero sí es cierto que las taquilleras tenían en aquella época una habilidad especial, porque para poder hacer las entradas numeradas había que montar un taco de entradas, esto creo que son los palcos del cine, solo los palcos, las 20 y tantas entradas de los palcos. Pero se hacían unos boletos como estos, y claro, para completar el cine hacían falta pues todo el aforo completo del cine, es decir, todos los tacos de entradas, estas están numeradas en las filas y en las butacas, y entonces la taquillera con un plano de la sala no se dejaba elegir al espectador, sino que ella preguntaba, ¿qué le pongo por el centro? ¿Qué quiere verla? ¿Más arriba, más abajo? Mojaba los dedos en una especie de goma que tenía con agua, iba pasando las entradas y localizaba las que quería, cortaba dos y las vendía. Luego cortaba de aquí, luego cortaba de otro taco porque las querían de otra zona del cine. Estaban los 5 o 6 tacos hasta 500 butacas encima de la mesa. Y ella tenía la habilidad de conocer los tacos e ir, porque siempre quedaba aquí, desde la entrada quedaba la matriz. Entonces, claro, el sistema de venta era complejísimo y tenía que, para vender 500 entradas, claro, los aforos los domingos eran de 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 butacas vendidas. Con ese tipo de aforos, la habilidad de esta mujer era realmente asombrosa a la hora de vender entradas y de conseguir venderlas a tiempo y de que las sesiones se iniciaran en su momento. Además, todas estas entradas debían ir a Gobernación, se les ponía una especie de... se las perforaba con una especie de perforador, porque era la manera que tenían en el Ministerio de Cultura de controlar, desde tiempo inmemorial, el cine ha estado controladísimo. Siempre hemos tenido que hacer unos partes por cuadriplicado o quintuplicado. Uno de ellos iba al Ministerio de Cultura, iba al ICA, otro iba al Ministerio de Hacienda, otro nos lo quedamos nosotros como resguardo de haber atendido, otro iba a la Gobernación para ver el tipo de película, para que ellos vieran que efectivamente la película tenía su carta de censura, era calificada, y luego además existía, además de la inspección de cultura, existía una inspección de menores que cuidaba en aquella época de que las películas tuvieran su calificación y de que los menores no entraran en aquellas películas que eran para mayores de 18 años, para mayores de 16 años, etcétera, etcétera. Entonces, luego la calificación cambió hacia no recomendada para o recomendada para menores de 14 años acompañados. Y entonces, y aquel inspector de menores entraba en las salas para ver si efectivamente se había dejado entrar algún menor en la sala y si no, sancionaba al cine. Entonces, claro, con este tipo de sistema los cines estaban muy, muy controlados. Tenían que estar controlados porque además existía una censura importante que era la que cuidaba de que ciertas películas llegaran a los cines españoles aunque cortadas y otras ni siquiera llegaran a los cines españoles. Por ejemplo, me he encontrado, claro, yo no me lo creía, precisamente estos días de atrás, buceando en los archivos del cine y en los libros registros de localidades, me ha llamado muchísimo la atención que una película en blanco y negro, Extraños en un tren, de Alfred Hitchcock, la había estrenado el Cine Madrigal en Granada. Claro, cuando veo la fecha de la película, que es del año 50 y tanto, y la fecha en la que se estrenó en Granada, en el 63 o el 64, pues me llamó poderosamente la atención y recurrí a Internet para ver si efectivamente esa película había tenido estreno en España en esa fecha. Y efectivamente, la película fue censurada. Eso de que alguien quisiera asesinar a su esposa y el otro a su padre y se pusieran en combinación para matar, en la moral de la época no se podía entender.
Con lo cual, la película, pese a que Warner intentó por todos los medios posibles incluso cambiar los diálogos, cosa que habían hecho en películas como Mogambo, no es la primera vez que se alteraba la relación de parentesco ni de afinidad entre los personajes para tratar de sortear la censura, aunque intentaron cambiar los diálogos para que pareciera que no quería realmente matar a su padre y demás, al final la película no pasó por la censura y no se pudo estrenar en España. Y precisamente en el año 64-65 ya sí levantaron la censura de la película y sí se pudo estrenar en España. Es decir, con toda esta cantidad de problemas, pues tenían que lidiar los exhibidores de aquella época. Y había cierta relación de amistad, de colaboración entre unos cines y otros. ¿Cómo repartíais las películas, las grandes películas? Bueno, entonces el asociacionismo funcionaba muy bien porque había una asociación de empresarios de cine en Granada que además, aunque hoy el Tribunal de Defensa de la Competencia se le pondrían los pelos de punta, entonces se concertaban incluso los precios entre todos los cines de Granada para evitar que nadie los vendiera, que unos los vendieran más caros que otros, sino que la entrada debía ser igual, porque es que además se daba la paradoja de que al ser cines de una sola sala, cada sala tenía su película y el reparto de las películas también se hacía así. Ningún cine coincidía con la película que llevaba el otro. No era como ahora, que llega un gran estreno americano, un gran blockbuster, y se estrena en 15, 16 salas. Kinépolis la ponen 6 o 7, el Neptuno la ponen 2 o 3, el Serrallo en otra o en otras 2, al sur también la estrena, e incluso cuando estábamos en esa dinámica, al Madrigal le tocaba también una copia. Es decir, todo aquello era completamente diferente. Cada cine llevaba su película absolutamente en exclusiva, y la película que estrenaba el Madrigal no la llevaba el Aliatar, ni el Regio, ni el Goya. Entonces, ¿cómo funcionaba un poco el reparto? Pues cada empresa exhibidora trabajaba con unas distribuidoras determinadas y los catálogos de películas, que tenían 2 o 3 al año, solían repartirse por lotes de películas. Siempre había una película más grande, más importante, que encabezaba, recuerdo ver las listas de material de las distribuidoras, y lo dividían en 2 columnas, una con un encabezamiento de una película grande a cada lado, y luego la película mediana y la película más pequeña. Lo que ocurre es que muchas veces la película grande de la derecha no era tal, sino que era más bien regularcita, y la película por la que se mataban todos los empresarios de Granada, el del Aliatar, el del Regio, el del Madrigal, era por la de la izquierda. Y entonces ahí llegaba el problema. ¿Y cómo se solucionaba eso? Pues las distribuidoras afilaban el lápiz y subían los porcentajes de explotación, porque además el tipo de relación comercial, el contrato cinematográfico, se basaba en 2 modalidades: o un precio en tanto alzado por la película, que eran las películas muy pequeñas, o la contratación normal se hacía a porcentaje y además con unas garantías, es decir, que si el cine no llegaba a hacer cierta cantidad de dinero, pues entonces se le aplicaba la garantía directamente, garantías de 100 y pico, 200.000 pesetas de aquella época, y si superaba la garantía que tenía la película, que en los títulos importantes estaba hecho para que la superara, pues entonces se aplicaban los porcentajes correspondientes. Si se había pactado un 50 o un 60%, la distribuidora se llevaba ese porcentaje, siempre se hacía con arreglo a las necesidades de la distribuidora, es decir, el porcentaje siempre lo marcaban ellos, y en el contrato el porcentaje que aparecía siempre era el que se llevaba la distribuidora, y el cine se quedaba con el resto. Claro, esto fue adquiriendo matices cada vez más endiablados. Además de existir esa especie de garantía y esos porcentajes, las distribuidoras con los títulos importantes llegaron a inventar una cosa que se llamaba la escala, de manera que establecían unos porcentajes mínimos, un 55, un 60 y tal, pero luego añadían esto, que además solían hacerlo a mano para que el distribuidor no tuviera esto, que era una escala. Estas escalas llegaban, en el caso de CB Film y de la película Moonraker de James Bond,
al 60% según tramos. Y en el caso de Filmayer, pues al 70%. Es decir, que si al cine le iba bien y había contratado la primera semana al 55, la segunda al 50 y la tercera al 45, pero excedías el 55%, automáticamente se te aplicaba la escala. Es decir, el porcentaje era subsidiario en tanto en cuanto estaba la escala para suplir esos excesos de recaudación. Entonces te aplicaban que en la segunda semana tenías pactado un 50, pero también la escala, y había superado las cantidades límite de la escala, pues te aplicaban el 70% de la escala. Qué alegría. Sí, era así. Luego, además, había un límite de cantidad, aunque se pactaban una serie de semanas, 6-1, 6-1, esas son las semanas que tenía que llevar la película. También se pactaba al final que si la película, el último día laborable, excedía de las 40 o de las 50.000 pesetas, tenía que seguir en cartel, automáticamente. Para eso existía una cosa que se llamaba la comisión mixta, que regulaba, por medio de un arbitraje, las relaciones entre los exhibidores y las distribuidoras. De manera que si se incumplía algún contrato, en vez de ir a los tribunales de justicia, automáticamente se iba a la comisión mixta, que estaba formada por algunos de los asociados de las empresas exhibidoras y otros de las empresas distribuidoras. Y ellos pues solían fallar a favor o en contra, y además existía una especie de reglamento y podían incluso imponer sanciones económicas a los cines cuando no pasaba una nueva película o incumplían. De hecho, en algunas ocasiones, cuando había películas pequeñas que el cine no tenía manera de pasar, te decían que pagaras un tanto alzado por la película y no la pusieras. Había pelis que no se exhibían, pero igualmente el cine terminaba teniendo que pagar las películas del final de ese lote que eran anticomerciales. Jesús. Yo es que estoy embelesado escuchándolo. Al final son unos mecanismos que el espectador de a pie, pues tú pagas tu entrada y no le echas cuenta a todas estas cuentas, ¿no? Claro, así entiendo luego que los cines al final acaben recaudando más dinero por la venta de palomitas que por las propias entradas, ¿no? Y que hayan intentado controlar un negocio que, por lo que me estás diciendo, desde el punto de vista puramente cinematográfico, es muy complicado de mantener, ¿no? Es que fíjate hasta qué extremo han llegado, que sabiendo que las palomitas son un negocio, en algunos momentos determinados, Disney, que son unos tíos muy listos, han llegado incluso a vendernos el merchandising que acompañaba a los vasos de palomitas, o esos vasos de palomitas rotulados con el emblema de la película, para seguir haciendo negocio. Incluso en alguna ocasión se han planteado intervenir las recaudaciones de los bares del cine. Sí, es una cosa increíble. O sea, ellos han estado dispuestos a sacar el dinero de donde hiciera falta. Sí. Esa primera etapa, digamos, histórica del cine madrigal, que empezaría en el 60, acabaría en los 80 más o menos, ¿no? Sí. En el 84 fallece el fundador del cine, tu padre, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa entonces en los 80? Bueno, vamos a ver, durante aquella época pues había habido una serie, voy a echar mano de la chuletilla porque quiero mencionarlas a casi todas, una serie de distribuidoras nacionales, es decir, los españoles comprábamos películas a los americanos o íbamos a los mercados internacionales y comprábamos películas. Solo había en España 3 sucursales auténticas de las majors americanas, una era Universal, otra era Paramount y otra era Warner. El resto se movían comprando películas. Ahí estaba Mercurio, Dipenfa, CB Film, Filmayer, Izaro Film, Diasa, Incine, Suevia Film, Manuel Salvador, Filmax, y aunque alguno puede decir, esto de Manuel Salvador, pues Manuel Salvador llevaba Fox en España. O sea, para que nos demos cuenta un poco de la importancia. Luego Lauren Films tenía el material de Orión. O sea que todas estas empresas nacionales iban comprando o se convertían en subsidiarias de los americanos y distribuían el material americano. Por ejemplo, el CB Film llevaba James Bond porque lo hacía con UA, con United Artists, que luego absorbería también a Metro-Goldwyn-Mayer. Y además compraba material un poco fuera de
el ámbito del que tenía. Ellos llevaban material de... Filmayer llevaba material de Disney, llevaban material de Columbia. Por ejemplo, también Nueva Film llevaba parte del material de Columbia. Se repartían un poco ese y Disney se iba hacia Filmayer, que conservaba todo ese tipo de películas. Entonces, la relación era, bueno, pues esto con distribuidoras nacionales. Y además de tener que bregar un poco con el tema de las distribuidoras, pues también había que pagarle al nodo. En aquella época era obligatorio pasar el nodo en los cines. Era un complemento que había que poner obligatoriamente hasta que llega la democracia y se acaba el nodo. Pero el informativo era importantísimo porque el cine era un medio de comunicación que atrapaba a la gente y poner el noticiario oficial del gobierno pues era fundamental. Los ministerios de propaganda, los totalitarismos, pues precisan mucho de los medios de comunicación importantes. Y el medio más importante de comunicación en aquella época, que el televisor todavía en blanco y negro y que la gran afición de los españoles era ir al cine, pues era el nodo. ¿Eso duró hasta el 75, hasta el 76? Sí, eso duró a partir del 76, 77, y luego, para potenciar los cortometrajes, había que exhibir antes de la película cortometrajes y hablar con empresas que llevaban cortometrajes, porque quitaron la obligatoriedad del nodo, pero impusieron la de poner unos pequeños cortos antes de la película, que se compraban a empresas que se dedicaban a hacer cortometrajes, y algunos traían incluso cortometrajes de animación, que eran los favoritos del público. Aunque fueran películas adultas, la gente lo pasaba mejor con el cortometraje de animación. Recuerdo que mi padre durante una época estuvo pasando muchos de Tom y Jerry. A la gente le encantaba eso de ver pues, los dibujos de Tom y Jerry antes de las películas, aunque fuera gritos y susurros de Berman. Es decir, que la gente decía, joder, esto es... Y los mantuvo durante mucho tiempo por eso, porque la gente le preguntaba y se los pedía. Luego, esos cortometrajes también desaparecieron. En aquella época también había publicidad en los cines, que se ha mantenido a través de los tiempos. Por ejemplo, estaba Movie Record, que ayudaba a los cines también a mantenerse haciendo los anuncios publicitarios. Y los trailers funcionaban exactamente igual que ahora. También se ponían trailers que se pegaban a la bobina. Los trailers venían en unas bobinitas pequeñas de 2 o 3 minutos, se pegaban a la bobina grande y se incluían en la proyección de la película. Ese era un poco el mundo que había allí. Además, curiosamente, ese mundo cinematográfico, yo explorándolo, pues me he llevado sorpresas realmente importantes, porque es verdad que esto que nosotros conocemos ahora como cine independiente, o se conocía antes como arte y ensayo, era un cine que en el Madrigal vendía una barbaridad. Las colas para ver una película tan difícil como Gritos y susurros de Ingmar Bergman eran impresionantes en el Madrigal. Fue uno de los grandes éxitos del Madrigal, pero puedo decir que se proyectaban películas se proyectó Los 400 golpes y El pequeño salvaje también de François Truffaut, que en el Madrigal se proyectó Marcado por el odio, que tengo una verdadera lista. Lo que pasa es que me da un poco de películas de Billy Wilder, Traidor en el infierno, concretamente El apartamento de Wilder, es una película estrenada en el Madrigal. Hay verdaderas joyas. O sea, yo cuando examinas eso y te gusta el cine y has estado viendo películas, ya has dicho, madre mía, qué barbaridad. Y ves a Billy Wilder, ves a Hathaway, ves a William Wyler, ves a Hitchcock, a Robert Aldrich, a Robert Altman, pasar por el Madrigal, dices a Mike Nichols, a Stuart Rosenberg, Dos hombres y un destino, se estrenó en el Madrigal también. Empiezas a ver que, el Madrigal es una barbaridad, es historia del cine, es la historia que tú luego has visto, esas películas que te encantan, que recuperas esos clásicos, que recuperas una y otra vez, El guateque de Blake Edwards, películas míticas, películas que siguen gustándote, eran las películas. Junto a estas, junto a Fellini, 8 y medio de Fellini, se estrenó también el Madrigal. Algunos dicen, bueno, pues 8 y medio de Fellini estaba 2 semanas en el Madrigal y veías entradas de 1000 y pico personas yendo a ver a Fellini, o yendo a ver, no sé,
Ceremonia secreta de Joseph Losey. Funcionaba el cine de autor, no era un cine para minorías, era un cine para mayorías. Y la gente compraba entradas para ver esas películas. No entiendo qué nos ha pasado durante este tiempo, no sé qué hemos perdido por el camino, pero es curioso cuando uno dice, hay que ver que el Madrigal ahora es un cine que pone cine independiente y cine de calidad. Pero es que cuando nació también lo era. Mi padre hacía lo mismo. Ponía todo este tipo de películas europeas, y, pues Julieta de los Espíritus de Fellini, se estrenó también en el Madrigal. Claro, junto a esas, pues, ¿qué se proyectaba también en el Madrigal? Pues, indudablemente estaba el landismo, estaba James Bond, estaba también el cine comercial. Había cine comercial que jugaba en esa liga. Todo no era, pero se combinaban perfectamente. Hoy parece que el cine comercial no puede convivir con el cine de autor y que los cines tienen que especializarse, lo cual me parece verdaderamente absurdo, porque entonces todos los cines proyectaban de todo. Y en esos años 80, en los que tú ya habías estado en contacto con el cine, eras joven, tu padre fallece en el 84 y tú te haces cargo junto con tu madre del cine, ¿no? ¿Cómo se plantea esa situación? Bueno, pues el problema es que mi padre tuvo un cáncer, tuvo una enfermedad larga. Mi madre se dedicó mucho tiempo a él y, claro, el negocio estuvo un poco desatendido, es lo que decía Jesús. Dice, cuando no puedes hacer un cambio, pues deja que siga la película. Claro, la película sigue, pero las cifras no son las mismas. Y el negocio tiene que funcionar. No se alimenta en aquella época no se alimentaba de subvenciones. Entonces, ni hoy tampoco, hoy apenas. Pero entonces, de ninguna clase. Claro, eso hizo que el negocio fuera acumulando pérdidas, tanto el del cine como el de la fotografía, sin la mano rectora y el que movía un poco aquello, pues las cifras eran peores, el cine iba peor, y el problema es que mi padre y mi madre tenían para sucederle pues tres niños. Es verdad que, bueno, que sí, que yo había empezado Derecho, que tenía ya 18 años, pero mi hermano Manolo estaba en el colegio y estábamos muy verdes. Eso le pasa un poco a las familias, a los hijos que tienen padres que son protectores y que están muy encima de la familia y que cuidan mucho de su familia. Que es verdad que algún verano pasé vendiendo carretes fotográficos en el estudio, que me obligaron a ir a la Escuela de Arte y Oficios, a aprender fotografía, y que mis padres y que estuve haciendo contabilidad en el cine cuando tenía 16, 17 años, y seguí. Porque mi padre era de los que decían que, bueno, que además de que las vacaciones, además de para bañarte, servían para ir aprendiendo y conocer más cosas y trabajar un poquito en el negocio familiar. Pero nos pilló mal, nos pilló muy mal, nos pilló con una deuda importantísima y con una situación en el cine pues muy mala, porque se estaba produciendo un cambio en aquel momento en el cine. Había aparecido la televisión en color, como has dicho antes, Julio. Es verdad que las primeras emisiones fueron en el año 76, 77, pero la gente compró televisores y luego además los videoclubs empezaron también a funcionar. O sea, allí aparecieron pues, sistemas que hoy hay gente que no recuerda, pero empezamos con el sistema 2000, luego el Beta y el Betamax y por último el VHS, que fue el que se quedó, que decían que no era el mejor, que probablemente el mejor, porque luego yo he oído a los profesionales, entre otros de Localia, que te decían que ellos usaban Betacam, que era muchísimo mejor que el VHS. En definitiva, abrieron los videoclubs. Y los videoclubs y la televisión en color era algo que el cine, acostumbrado a vivir muy bien, muy cómodo y muy calentito, con unas televisiones en blanco y negro, no se esperaba. Y menos los cines españoles, porque la televisión en color sí había llegado antes a otros lugares. En Estados Unidos la tenían antes, en Inglaterra había muchos países que ya conocían lo de la televisión en color y ya había empezado una cierta reacción, una reacción para convertir el cine desde los estudios de Hollywood en cine espectáculo. Por ejemplo, en el año 79 hay un éxito monumental que se llama Star Wars, la Guerra de las Galaxias,
Poco después llegará Indiana, Spielberg, Lucas, ya están montando el cine espectáculo, el cine de atracción de masas y el cine que al final va a salvar al cine, a base de espectáculo. Porque ese espectáculo no se puede ver en una caja pequeñita, hay que verlo en una pantalla grande y con un sonido bueno, y de eso se fueron preocupando todos estos señores que en aquella época salvaron de alguna manera el cine. En aquel momento nos encontramos con unas distribuidoras que se estaban acabando porque estaban entrando las multinacionales, estaban formando sus bases en España. Es decir, Warner estaba montando su empresa en España, Fox estaba montando empresa en España, Disney iba a ser Buenavista International Spain, iba a montar su distribuidora en España, y las distribuidoras nacionales estaban cerrando. Estaba cerrando CB, estaba cerrando Filmayer, estaban cerrando casi todas, porque voy a leer, si me lo permitís, si no sé, voy a leer una carta del director general de Filmayer, que nos envió al Cine Madrigal. La carta es de 23 de agosto de 1985, mi padre había fallecido en el 84 y esta era la situación en la que se encontraba un poco la industria del cine. Dice: la reconversión de las estructuras de la industria cinematográfica española es ahora urgente e inaplazable. La entrada de España en el mercado común. A dicho fin es absolutamente necesario alcanzar la máxima transparencia en los datos, la agilización de los cobros y la rapidez de explotación requerida por el tráfico cinematográfico actual, todo ello según modelos implantados en los países del mercado común. Consideramos que la política necesaria para las consecuencias de dicho fin es incompatible con la actual estructura y procedimiento. Está hablando del ente arbitral de la comisión mixta que regulaba las relaciones entre distribuidores y exhibidores. Del ente arbitral. Consecuentemente, a partir del 15 de septiembre, las distribuidoras integradas en nuestra asociación desarrollarán dicha política a través de la Cámara de Defensa de los Intereses de ADICAN, lo que implicará la unificación de las condiciones de liquidación y saldos pendientes en los alquileres de las películas. La reforma de nuestra estructura debe constituir una empresa común. El renovarse o morir nos lo dice la pérdida de 20 millones de espectadores y de 2.000 millones de pesetas que ha sufrido el sector en 1984. Esta era la situación que tenía el cine, los cines, cuando falleció mi padre. Una situación que fue provocando el cierre no solo de esas distribuidoras nacionales, sino además el cierre de todos esos maravillosos cines hermanos del Madrigal en Granada. Cerró el Regio, cerró el Goya, cerró el Palacio del Cine para reconvertirse en 8 salas, que era lo que iba ocurriendo. Cerró el Aleatar, aunque luego reabriera otra vez con 3 salas, hizo un primer intento, gracias a Pepe Nadal, que era otro enamorado del cine, de los grandes, y así fueron cerrando uno detrás de otro hasta que llegó un momento en el que solo subsistían en Granada los multicines Centro, con sus 8 salas, y el Cine Madrigal, y ningún cine más. Éramos los 2 últimos mohicanos que habitábamos el cine en Granada. Y bueno, pues al final nos tocó aliarnos con una multinacional que se había implantado en todo el mundo, que se llamaba Cinema International Corporation, que reunía el material de Paramount y de Universal, y que además iba a absorber el de Metro Goldwyn Mayer y UA, que lo soltaba CB porque desaparecía CB Film, y al absorber ese material se iban a tener otro nuevo nombre, que era UIP, United International Pictures, que se dedicó a proyectar todas las películas de Steven Spielberg, todas las producciones que hacía Universal en aquella época, y entonces el cine que venía proyectando el Madrigal, pues empezó a cambiar. Y nos trajimos a Indiana Jones, y nos trajimos a James Bond, que había pasado a manos de las multinacionales, volvimos a recuperar a James Bond, y estaba ahí Marty McFly y su saga de Regreso al Futuro, y todo fue cambiando. O sea, ya aquellas películas de Terence Hill y Bud Spencer que se proyectaban en los años 70, o de Adriano Celentano, o de Alfredo Landa, o de Pajares y Esteso, habían ido desapareciendo.
y se habían ido proyectando porque eran películas comerciales. Hay algunos títulos que hoy nos levantarían un poco el vello y diríamos, ¿cómo se puede titular una película así? Pues bueno, estaban ahí, tenían un éxito tremendo. Y uno de los grandes de la taquilla del Madrigal era Manolo Escobar. Manolo Escobar, en el Corpus, vendía entradas, pero a lo bestia. O sea, es que el Aliatar llegó a pelearse con el Madrigal y al final lo consiguieron, por conseguir la película que todo pasa en Granada o todo ocurre en Granada, que se rodó teniendo como base en Granada. O sea que, aunque el Madrigal había ido trayendo de una manera tradicional el cine de Manolo Escobar, era curioso, que un día tuviéramos, no sé, a Ingmar Bergman en el cine y al día siguiente estuviera Manolo Escobar con la guitarra. Pero así funcionaba el cine en aquella época. ¿El Madrigal por qué sobrevivió? Pues el Madrigal sobrevivió porque estuvo atada desde el 86, gracias a Memorias de África, Reitman y las películas de Paramount Universal, hasta que volvió a cambiar el paradigma. Pudo superar esa crisis porque se unió, y se unió porque UIP lo necesitaba, porque era la sala más grande, de más aforo de Granada, y películas como Indiana, películas como Rocky, encontraban en el Madrigal el sitio ideal para poder llenar aforos, porque la sala más grande de Multicine Centro tenía 200 y poco butacas. Entonces, de ahí nace la alianza. Claro, ¿en qué consistía la alianza? Pues como suele ocurrir con las multinacionales, la alianza consiste en que yo te doy las películas grandes, te doy Parque Jurásico, pero tú no hablas con nadie más. No se te ocurra llamar a la Fox, ni llamar a Warner, ni llamar a nadie, porque tú estás conmigo y trabajas conmigo. Y todo lo que tienes que poner es lo de UIP. Pero el Madrigal subsistió, funcionó, ganó dinero y volvió a llenar aforos. Un pequeño inciso. El Palacio del Cine, antes de convertirse en Multicine Centro con 8 salas, era el cine de Granada que tenía una sala más grande, tenía 1000 y pico butacas y era uno de los cines más grandes con más capacidad de España, antes de la transformación en Multicine Centro. Cuando se hace el cambio, pues Madrigal se queda como el cine con más aforos, ¿no? Con exactamente, sí, estamos hablando de aforos del Palacio superiores, como dices, a las 1000 butacas, era un cine impresionante, o del cine Aliatar, que tenía 2 espacios, tenía una especie de palcos corridos, de gallinero, como lo decían en aquella época, y luego la sala en sí. Y tenía unas 800 y pico, 900 butacas, es decir, que el Madrigal era un cine medianito. El Madrigal tenía 600 butacas y era un cine más pequeñín. Era, bueno, pues como lo llamaban en la época, la Bombonera, porque tenía el techo ese, porque era pequeñito, era moderno, era gracioso, tenía su fuentecita en la entrada, era un cine muy bonito. Entonces a la gente le gustaba y lo rebautizaron como la Bombonera. Esa segunda etapa que has contado acaba en el 2010-2011, ¿no? Y ya empieza como una última o una tercera etapa, ¿no? Sí, en aquel momento, y parece mentira tener que contar la historia del Madrigal por crisis, pero es así, por los cambios y los cierres de cines que se han ido produciendo, pero efectivamente las multinacionales habían ido abriendo de tal manera el número de copias en sus blockbusters que empezaban a tener verdaderos problemas de logística, porque algunas películas muy grandes, como por ejemplo Terminator 2, yo recuerdo Terminator 2, llegó a estrenarse en el territorio nacional con 500 y pico copias en 35 milímetros. Una copia en 35 milímetros tiene una media de 3000 metros de celuloide, de este tamaño, de ancho. Los rollos son impresionantes. Pues imagínense lo que es tener que mover todas aquellas sacas de películas, de varios kilos de películas, porque esa película se distribuía en 5 o 6 rollos, y acarrear todo eso a los 500 y pico cines que iban a pasar Terminator 2. Pues, claro, la mecánica y de alguna manera tuvo que ponerse un poco en funcionamiento, los
todos los inventores del cine tuvieron que buscar remedios a eso. Y cuando la película se exhibía en más de una sala, con un sistema de rodillos, la película podía pasar del plato de proyección, porque tampoco hemos hablado de la evolución de la tecnología en el cine, pero inventaron un sistema que le llamaban el sistema rock and roll. El sistema rock and roll consistía en que la película salía de un plato y a base de rodillos iba pasando por distintos aparatos de proyección y pasaba de uno en otro, de manera que la misma película, con pocos segundos o minutos de diferencia, se podía proyectar en varias salas y no necesitaba de más de una copia. No obstante, como eso suponía que la película sufriera mucho, porque pasaba de un proyector a otro, iba pasando, por lo general lo que hacían es que los complejos demandaban su propia copia, para evitar tener que usar una o dos copias nada más para alimentar 3 o 4 salas. Claro, vuelvo a repetir, eso suponía unas cantidades de dinero a la hora de invertir en película y luego, y lo más importante, y de transporte, y no solo eso, lleva películas de control de esas copias. ¿Cómo controlas 500 o 600 copias de este estreno, más otras 400, 500 del otro, más 300? Es muy difícil. Es tan difícil que además esas copias sueltas pueden dar lugar a que en algunos sitios pues, se desvíen y se hagan explotaciones paralelas. Claro, el gran problema de las multinacionales del cine es que no controlan la copia física. Era muy interesante lo de la copia digital, porque les estaban vendiendo que la copia digital sí se podía controlar. El problema era el pirateo, que era más fácil de piratear. Ellos se habían negado siempre a pasar de la copia física a la digital por la posibilidad del pirateo. Pero una vez que eso se resolviera, el control, porque se podían hacer encriptaciones, porque se podía evitar que con una serie de candados, de seguros, ese archivo pudiera verse. Entonces, ellos consiguieron tecnológicamente meter una serie de claves, de manera que al proyeccionista se le abría la proyección digitalmente y pasada una semana caducaba, con lo cual no podían volver a proyectar la película. De esa manera se ahorraban todo ese montón de copias y lo que es más importante, el qué hacer con esas copias. Porque a mí, el jefe de ventas me dijo, dice, ¿tú sabes lo que hacemos, Juan, con las copias? Dice, eso se llevan a un descampado y se trituran a hachazos. Ponemos las copias y con un hacha vamos destruyendo las copias. No podemos guardar en el almacén, no podemos controlar 500 copias, ni 400 ni 300 copias en un almacén. Las 2 o 3 primeras semanas de explotación de una película importante hay que destruir esas copias, lo cual, vuelvo a insistir, era un verdadero problema para ellos. En esos estrenos masivos, con tantas salas, con tantos cines, con tanta proyección.